Bienvenidos al Salón Virtual de Álgebra 2, que corresponde al 10º grado de la profesora Dianet Molinari Massol. Continuamos con la unidad 4 de funciones polinómicas con el tema de operaciones con funciones polinómicas. Esta lección es del 1 y 2 de febrero, en la cual estaremos discutiendo las propiedades de las funciones y las operaciones de las funciones polinómicas, en este caso suma, resta y multiplicación. Veamos las propiedades de las funciones. Las propiedades de las funciones se utiliza para unir dos o más funciones con las operaciones de los enteros. Tenemos 5 propiedades. Comenzamos con la propiedad asociativa. Esta me dice que tenga 3 funciones cualquiera, f de x, g de x y h de x, tanto sumándose como multiplicándose, me va a dar el mismo resultado. No importa la forma en que yo asocie estas funciones, o sea, que las una. Puedo unir f de x más g de x y después sumarle h de x y me dará lo mismo que f de x sumando primero g de x más h de x. Lo mismo sucede con la multiplicación. Recordemos que solo aplican las operaciones de suma y multiplicación. La segunda propiedad es la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa me dice que no importa que yo tenga 2 funciones sumándose o multiplicándose, el orden no va a importar y siempre me va a dar el mismo resultado. La tercera propiedad es la identidad. Esta me dice que si yo tengo una función f de x y le sumo 0, me dará f de x. O si tengo f de x y multiplico por 1, me dará la misma función f de x. Para la propiedad inversa me dice que si estoy en suma y yo tengo una función f de x y le sumo su operación opuesta, me dará a 0. Sin embargo, en la multiplicación, si tengo una función f de x y la multiplico por su recíproco, me dará a 1. Por último está la propiedad distributiva, la cual me dice que voy a tener 3 funciones, de las cuales 2 están sumando y a esas 2 se le está multiplicando una tercera función. Podríamos trabajarlas primero utilizando el paréntesis, sumando las 2 funciones y después multiplicándola con f de x o multiplicando f de x por g de x y le sumo f de x por h de x. Recuerden que esta propiedad utiliza tanto la multiplicación como la suma en su forma. Ahora veamos cómo son las operaciones con funciones. Las operaciones con funciones polinómicas vamos a utilizar 3 operaciones. Comenzamos con la suma. La suma me dice que si tengo f de x más g de x, podría haber también que me digan que busque f más g de x. En el caso de la resta, si tengo f de x menos
g de x. También me podría decir que busque f menos g de x. Y en la multiplicación me podría decir que si tengo las dos funciones f de x por g de x, debería buscar f por g de x. Es importante saber que en los polinomios la división no se realiza, ya que se estaría trabajando con funciones racionales. Ahora veamos algunos ejemplos. Cuando me dice que sume f de x, que es 6x menos 2, y g de x, que es igual a x a la 2 menos 5x más 3, me tendría que decir f más g de x, o me podría decir f de x más g de x. En este caso, yo tendría que sustituir el polinomio que significa la función f de x, que es 6x menos 2. Luego bajar el signo de suma y por último escribir sustituyendo la función g de x con x a la 2 menos 5x más 3. En este caso voy a unir todos los términos semejantes, comenzando con el grado mayor. Por lo tanto, voy a comenzar a escribir x a la 2, luego voy a escribir para unir 6x menos 5x y por último uniré para sumar negativo 2 más 3. Aquí, al sumarlos, bajaría el x a la 2, ya que no tiene nada que es igual. Sumaría 6x menos 5x, quedaría a x porque 6 menos 5 es 1 y me queda la x. Y negativo 2 más 3 es igual a 1. Así que mi resultado final sería x al cuadrado más x más 1. Si me pide que reste las funciones que anteriormente tenía, me va a decir f menos g de x o me dirá f de x menos g de x. Recordemos que cada función la vamos a sustituir por su polinomio, que en este caso f de x es 6x menos 2. Colocamos la resta en el centro y luego colocamos el x a la 2 menos 5x más 3, que es la g de x. En este caso, como tenemos resta y la resta es la suma del opuesto, por lo tanto, voy a escribir nuevamente f de x, que es 6x menos 2. Voy a cambiar la resta a suma y cada uno de los términos que se encuentran después de la suma lo tendré que cambiar al opuesto. Como el opuesto de x a la 2 es negativo x a la 2, eso escribo. El opuesto de negativo 5x es positivo 5x y el opuesto de positivo 3 es negativo 3. Así que ahora lo que haré será unir los términos semejantes, siempre comenzando por la variable que tenga el exponente mayor. Así que escribiré negativo x a la 2, luego 1 las x, que entonces tendría más 6x más 5x, y luego 1 los números que diría menos 2 menos 3. Por lo tanto, mi resultado me dará negativo x a la 2 más 11x, porque 6x más 5x es 11x, y negativo 5, ya que dos números negativos se suman,
y me da el número negativo 5, ya que tenemos negativo 2 menos 3, negativo 5. Ese es mi resultado final. Ahora veamos la multiplicación. En este caso es de f de x y g de x. Se vería de la siguiente forma. F por g de x o f de x por g de x. Recordemos que debemos sustituir f de x por 6x menos 2 y el g de x por x a la 2 menos 5x más 3. En este caso no ponemos el punto de multiplicación, ya que dos paréntesis juntos automáticamente resulta ser una multiplicación. Recordemos también que multiplicación, si tenemos dos polinomios multiplicándose, se utiliza la propiedad distributiva. Multiplicando cada término del primer paréntesis por cada término del segundo paréntesis. O sea, que aquí lo que vamos a hacer es comenzar a multiplicar 6x por cada uno de los del segundo paréntesis. Comencemos 6x por x al cuadrado. Esto me dará a 6x al cubo. 6 por 1, 6. X por x a la 2. Se van a sumar los exponentes. Una x tiene solamente 1 como exponente y x a la 2, 2. Así que 1 más 2, 3. Multiplicamos ahora 6x por negativo 5x. Esto me dará negativo 30x al cuadrado. Y 6x por 3. Esto me dará a positivo 18x. Ahora multiplicaremos el negativo 2 por cada uno de los otros términos del próximo paréntesis. Vamos a colocar el resultado justamente debajo del primer resultado para que después de multiplicar hay que sumar. Al sumar ya lo tengamos en términos semejantes. Así que queda negativo 2 por x a la 2 me dará a negativo 2 x a la 2 y lo ponemos justamente debajo del negativo 30x a la 2. Ahora multiplicamos negativo 2 por negativo 5x. O sea que negativo por negativo me dará a positivo, ya que dos negativos al multiplicarse en la regla de los signos me da positivo. 2 por 5, 10 y la x. Y por último multiplicamos negativo 2 por positivo 3. Esto me dará a negativo 6. Ahora vamos a sumarlos y me quedará 6x al cubo menos 32x al cuadrado más 28x menos 6. Y ese será el resultado. Ahora vayamos a los ejercicios de práctica. Las instrucciones me dicen, para cada par de funciones se encuentre f más g de x, f menos g de x y f por g de x, por lo que tendrás que sumar, restar y multiplicar para cada par de funciones. Al final de esta presentación verás cada una de las soluciones. Sin embargo, es importante que trates de hacerlo individualmente, ya que es un reto que lo hagas por tu parte. Te dejaré un momentito para que trates de hacerlo, si quieres, para el video y después le das play para que veas las soluciones.
En el primer ejercicio me dice que las soluciones en la suma darán a x a la 2 menos x menos 6. La resta me dará a x a la 2 más x menos 2. Y la multiplicación me dará negativo x al cubo menos 2x al cuadrado más 4x más 8. En el segundo ejercicio, estas son las soluciones. En la suma me dará x al cubo menos x al cuadrado más x menos 1. En la resta me dará x al cubo menos 3x al cuadrado menos x más 1. Y en la multiplicación me dará x a la 5 menos x a la 4 menos 3x a la 3 más 2x al cuadrado. De tener dudas y preguntas, puedes hacérmelas en clase o escribírmelas bajo este video. Espero que te haya servido para aclarar tus dudas y puedas hacer todos los ejercicios a tiempo. Nos vemos en clase. Bye.